En este momento, tú que me escuchas, abre tu corazón al amor de Dios. Deja que el Señor te ame. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te ame. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te ame. Déjate amar por Él. Déjate amar por Él. Déjate amar por el Señor. Déjate amar por Él. Déjate amar por Él. Déjate. Buenas tardes, mis queridos hermanos, ya de regreso a nuestro espacio Escuela de Formación, preparando guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Hoy nos vamos a estar quedando, mis queridos hermanos, en la primera lectura que nos presenta la Madre y Santa Iglesia, que está tomado del libro del Números, capítulo 12, versículo del 1 al 13, bajo la conferencia "Cuidado con el pecado de la murmuración, no sea que nos volvamos impuros o despreciables". Por el Señor, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, Mas tenga vida eterna. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te sane. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor te sane. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabras, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vamos a estar quedando, mis hermanos, en este día de hoy. Vamos a estar quedando en el libro de Números, capítulo 12, versículo del 1 al 13, bajo la conferencia "Cuidado con el pecado de la murmuración, no sea que nos volvamos impuros y despreciables". Mi queridos hermanos, ese pecado de la murmuración es un pecado que nos convierte a nosotros en personas impuras y también despreciables a la misma vez. Acompáñenme, por favor, de una vez al libro de la ley, específicamente el libro del Número, capítulo 12, versículo 1. Libro de la ley, Número, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. María es hermana de Moisés y Aarón también hermano de Moisés. Así que no se extrañe usted de que sus propios hermanos puedan hablar mal de usted. Dice la palabra: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Oiga bien, Moisés ya tenía su esposa y Moisés se casó con una mujer etíope. Entonces su hermana María y su hermano Aarón empezaron a hablar muy mal de Moisés. Cuando Dios elige, escuche bien,
cuando Dios elige a un hombre, Dios lo justifica. En pocas palabras, que Dios lo declara no culpable. Y si Dios nos justifica, ¿quién es el hombre, hermano mío, para estar juzgándonos, condenándonos? Si nos vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, escuche lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 31, porque hermano mío, cuando Dios elige un hombre, si Dios nos justifica, en pocas palabras, si Dios nos declara justo, ¿quién es el hombre para condenarnos, para juzgarnos? Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Versículo 32. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Entonces Moisés, que lo escogió Dios, y entonces aquí podemos ver a María, su hermana, y Aarón murmurándolo, hablando mal de Moisés. Hermano mío, ¿quiénes somos nosotros para hablar mal de un hombre de Dios? No somos nadie. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien lo hace justo. Oiga, o sea que nosotros no lo hacemos justo en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad, sino que es Dios el que nos justifica. En pocas palabras, Dios nos declara no culpable. Versículo 34. ¿Quién podrá condenarlos? ¿Quién? Porque ya el Señor nos justificó. Ya el Señor nos declaró no culpable. Acuérdense que en la cruz del Calvario el Señor se hizo culpable por todos nosotros y por todos los que creen en Él. Por eso dice la palabra, Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Para que nosotros entendamos, mis queridos hermanos, porque si ya el Señor nos declaró justo, hermano mío, nosotros no somos nadie para nosotros estar hablando mal en contra de un hermano, en contra de un siervo, porque ya el Señor lo justificó. Número capítulo 12, versículo 2. Sigue diciendo aquí la palabra. Porque cuando María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, dice el versículo 1, María y Aarón empezaron, o sea que en la conversación, quien la inicia es María. Es María. Hay que tener cuenta, hermano mío, porque ustedes saben que hay algunas mujeres que tienen la lengua muy suelta, muy suelta, muy suelta. Hay algunas mujeres, no todas, claro está, pero tienen la lengua muy fuerte, muy suelta, en el sentido de que le gusta el chisme, el lleva, el trae, el tú me dices y yo te digo. Entonces María aquí es la que inicia la conversación, ella inicia el diálogo, porque la ponen delante ahí. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Versículo 2. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente a Moisés, también ha hablado con nosotros y el Señor lo oyó. Oiga bien, hermano mío. Tenemos que respetar la autoridad establecida por Dios. Nosotros tenemos que aprender a respetar la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque allá en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, versículo 14, a quien Dios se le aparece allá en la zarza es a Moisés. Y Dios le habla cara a cara a Moisés. Entonces María y Aarón dicen aquí, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también no ha hablado a nosotros. Y entonces el Señor le escuchó esto y al Señor no le gustó. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 4, versículo 12. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, cuando Moisés está hablando allá en el tópico o en el contexto, cuando Moisés está hablando con el Señor en la zarza ardiente, que ya el Señor entonces lo va a enviar a Egipto, dice, así que anda, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Porque Moisés, el hombre más humilde, el hombre más fiel de todos los siervos del Señor, él hablaba con el Señor cara a cara. Dice el versículo 13,
Moisés insistió, ay Señor, por favor, envía a alguna otra persona. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hablen y le daré las instrucciones de lo que deben de hacer. O sea, que el Señor, ahora Moisés, iba a hacer el papel de Dios y Aarón iba a hacer el papel del profeta. Dice el versículo 16, tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, dice el Señor. Porque Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Y entonces el Señor le dice, tú hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, y Aarón a su vez le comunicará al pueblo lo que tú les diga. Llévate este bastón, porque con él hará cosas asombrosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano mío, repito, nosotros estamos enseñando bajo esta conferencia, cuidado con el pecado de la murmuración, no sea que nos volvamos impuros o despreciables. Seguimos aquí en el número capítulo 12, versículo 3. Número capítulo 12, versículo 3, para que nosotros sigamos avanzando. Dice, en realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Y quien está diciendo esto aquí es el Espíritu Santo. Acuérdense que todo hombre tiene una cualidad. Moisés era el hombre más humilde, el más fiel. Dios dijo de David que David tenía un corazón semejante al de Dios, y Abraham dijo que era amigo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en el versículo 3 dice la palabra aquí, por eso el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. O sea, porque el Señor ahora, hermano mío, va a pasar cuenta. Le va a pasar cuenta a María, a Aarón, por estar murmurando contra Moisés. Hay que tener cuenta cuando nosotros levantamos un comentario en contra de un hombre, de una mujer de Dios. Dice la palabra, los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en la espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor le dijo, escuchen esto que le voy a decir. O sea, aquí el Señor estaba molesto con María y con Aarón. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones, o sea, en sueños, y le hablo en sueños, dice el Señor. Cuando hay un profeta, dice el versículo 7, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, dice el Señor. Lo vimos que el Señor decía allá arriba, que Moisés era el hombre más humilde, y ahora Dios también le pone esta cualidad a Moisés, que Moisés es el hombre más fiel en todo, de todos los siervos del Señor. Mire qué cualidad tenía Moisés. Moisés, un hombre humilde, un hombre fiel. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Wow, tremenda cualidad esta de Moisés. Entonces, hermano mío, Dios que aquí ahora reúne a María, a Aarón y a Moisés para pedirle cuenta a María, porque inició esta conversación ahí entre hermanos. Hay que tener cuenta con la murmuración y con el chisme, porque la murmuración y el chisme se puede convertir en una causa de división de muchas familias. Deuteronomio capítulo 24, versículo 8. Deuteronomio capítulo 24, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Dice la palabra. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab, cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. Dice la palabra de Dios. Y Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría, pues Moisés puso su mano sobre él. Así que los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, nunca hubo en Israel un profeta como Moisés,
con quien el Señor hablara cara a cara. Con el único profeta que el Señor hablaba cara a cara era con Moisés. O sea que Moisés tenía una relación muy personal, muy íntima, muy especial con el Señor. Sigue diciendo el versículo 11. O que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra Faraón, sus funcionarios y todo su país. O que le igualara en poder en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. Esas son las cualidades que el Señor destaca aquí de Moisés. Vámonos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, para ver lo que nos dice Hebreo con respecto a Moisés. Hebreo, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, o sea, nosotros, que han sido llamados por Dios a ser suyos, a nosotros quien nos llama es Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Acuérdense que a usted no lo llamó hombre. A usted no fue hombre que lo llamó. Y me gusta hacer mucho hincapié con esto porque a veces usted se topa con hombres agentados que no lo llamaron a usted y entonces le ponen obstáculos, le ponen muchos impedimentos cuando realmente no fue el hombre que te llamó. Por eso nosotros, aunque nosotros amamos las almas, porque nosotros amamos las almas, pero no tenemos compromiso con hombres. Por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Nuestra fe procede del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol nos lo presenta al mismo Señor Jesucristo como un apóstol. Acuérdense que la palabra apóstol o el nombre de apóstol o el término apóstol no es un título, es simplemente un nombre que quiere decir enviado. Y al Señor quien lo envía es el Padre aquí a la tierra. Entonces el Señor es un apóstol. Por eso dice, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote enviado por Dios y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo, rogando por nosotros, gracias al cual profesamos nuestra fe. Versículo 2. Pues Jesús ha sido fiel en todos a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. O sea que aquí compara al Señor Jesucristo, y claro está que el Señor Jesucristo está por encima, porque el Señor Jesucristo es el dueño de la casa. Acuérdense que este universo, quien lo creó fue el Señor Jesucristo. Entonces Moisés simplemente era un siervo que estaba al frente de la casa de Dios. Pero lo que te quiero enseñar aquí es que Moisés era muy fiel a Dios. Moisés era muy fiel en su servicio en Dios. Entonces, si usted es fiel al servicio de Dios, que claro está que perfectos no somos, porque nosotros perfectos no somos. Entonces, si usted es fiel en su servicio que Dios le delegó, si yo soy fiel en el servicio que Dios me delegó, ¿quién es el hombre para levantar ahorita una murmuración contra usted? ¿Quién es el hombre ahorita para levantar una murmuración contra un siervo de Dios? Y esto fue lo que le pasó, escuche bien, a María y Aarón, y por eso se buscaron un gran problema con el Señor. Seguimos aquí en Número, en el capítulo 12, versículo 8. Número, capítulo 12, versículo 8. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y con él hablo cara a cara, el lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Ay, bendito es el nombre del Señor. Yo me imagino que en este momento María y Aarón no encontraban dónde meter la cara. Estaban avergonzados, hermano mío. Estaban muy avergonzados. Porque Dios entonces, ahora el Señor le estaba jalando la soga, porque ellos habían levantado una murmuración en contra de Moisés, su hermano, en contra del siervo de Dios.
el hombre más fiel en toda la casa de Dios, hermano mío. Hay que tener cuenta con esto. Mucha cuenta hay que tener con esto. Entonces, por eso dice el Señor aquí que cuando el Señor lo reúne y le dice, lo voy a coger aquí en el 7, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Y con él hablo cara a cara, en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Le dice el Señor a Miriam y le dice el Señor a Aarón, hermano mío. Versículo 9. El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. El Señor estaba enojado. Mis hermanos, donde quiero llegar es, tenga cuenta con el pecado de la murmuración. Porque esta lengua es muy suelta. A veces nosotros tenemos la lengua muy suelta para levantar un comentario, una murmuración de cualquier siervo, de cualquier sacerdote, de cualquier persona. Entonces hay que tener cuenta, no es cosa que ahorita usted esté pagando las consecuencias en su cuerpo, hermano mío, por el pecado de la murmuración. Porque te voy a enseñar algo aquí para que tú veas en el problema que nosotros nos podemos meter a través del pecado de la murmuración. Versículo 10. Dice, y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca, se puso leprosa, hermano mío. En pocas palabras, María estaba impura. Y tú sabes por qué el Señor no permitió que Aarón no se convirtiera también en un leproso. Porque Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote, pero si Aarón no hubiese sido el sumo sacerdote, también se había llenado de lepra. Escuche esto. Entonces, aquí María se llena de lepra. Y por ende, María estaba impura. Y al estar impura, hermano mío, ahora se convirtió en una persona despreciable. Y al convertirse en una persona despreciable, ahora tenía que ser echada, arrojada de la congregación. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8, dice la palabra. En caso de lepra, cumplan fielmente todas las instrucciones que les den los sacerdotes levitas. Deben hacerlo todo tal y como yo se lo he ordenado a ellos. O sea, cuando una persona estaba impuro, lo echaban del campamento. Tenía que vivir solo, aislado, porque estaba impuro. Escuche bien, y todo lo que esta persona tocaba estaba también impuro. Y dice el versículo 9, recuerden lo que hizo el Señor su Dios con María en el camino, después que ustedes salieron de Egipto. O sea, que se convirtió lamentablemente en una leprosa. ¿Por qué? Porque María tenía la lengua muy suelta. Y repito, hay personas que son de lengua suelta. Hay que tener mucha cuenta, hermano mío. María fue la que inició la conversación de la murmuración y por ende quedó impura. El pecado de la murmuración nos vuelve impuro. Y quiero que me ponga atención a este texto bíblico que te voy a citar ahora aquí. En la carta a los Santiagos, carta a Santiago, capítulo 3, versículo 1. Oye lo que dice aquí la palabra. Hermanos míos,